Hola, buenas tardes. Soy David Rivero, pastor en la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna, en Madrid, España, y tengo el privilegio de llegar hasta donde estás a través de este medio que el Señor ha provisto, esta tecnología que nos era ajena hasta hace poco tiempo y ahora se ha convertido en un aliado para nosotros, ya que no podemos tener nuestros cultos como habitualmente hacemos, tanto los domingos como los jueves. Y ante esa imposibilidad, perdonadme que tengo que asegurarme de que... Uy, ¿alguien me puede confirmar que está entrando el sonido? Hoy me está fallando. Vale, me confirman que sí. Disculpad. Decía que usamos esta tecnología con dificultades y carencias, pero agradecidos al Señor que de esta manera podemos llevaros la palabra. Y esto es algo que hacemos especialmente para los miembros de nuestra congregación, a los cuales los pastores estamos llamados a cuidar, a proteger, a alimentar. Y ya que no podemos hacerlo personalmente y juntos como congregación, pues en los mismos horarios en que deberíamos tener nuestros cultos, nos acercamos a la palabra con cada uno de vosotros. Y sabemos que también nos siguen algunos amigos de otras congregaciones o algunos que están comenzando a estudiar la Biblia, y queremos animaros a buscar una iglesia cercana a la palabra, sobre todo una iglesia de sana doctrina, pero que no os quedéis en casa, no adquiráis el mal hábito de ser esa especie de llaneros solitarios que viven su vida suponiendo que aman al Señor, pero sin integrarse en su cuerpo, en un cuerpo local, en una iglesia local. Así que os animamos a seguir mientras dure esta situación. Todavía no sabemos a ciencia cierta cuándo podremos volver a tener nuestras reuniones, pero ya os avisaremos a todos a su debido tiempo. Hoy vamos a concluir nuestra serie de estudios sobre los jueces. No hemos estado haciendo un estudio completo del libro de los jueces, sino que hemos estado resaltando a algunos de estos hombres y mujeres que el Señor levantó en un medio de crisis espiritual de su pueblo antes de instaurar esa monarquía teocrática con el rey David. Vemos cómo el Señor hace en la historia, muestra este preámbulo, mostrando la necesidad del gobierno divino a través de sus siervos los reyes. Se está viviendo un tiempo que duró demasiado en la historia del pueblo de Israel, un tiempo de apostasía, un tiempo de adulterio espiritual. No obstante, el Señor es muy compasivo, muy misericordioso y generoso, y cuando el pueblo clamaba a Él, angustiado, el Señor les perdonaba y enviaba a estos hombres y mujeres que, como hemos visto, en el mejor de los casos solo eran humanos caídos, tocados por la gracia de Dios, que llevaban a cabo una liberación que se demostraba que solo podía ser temporal. Y hoy terminamos. El domingo pasado hicimos algo un poco extraño, y es que vimos el último episodio en la vida de Sansón, porque al mismo tiempo estábamos teniendo otra serie de estudios sobre los confinamientos o algunos confinamientos que podemos encontrar en las Escrituras y cómo en cada uno de ellos podemos ver alguna razón o algunas razones por las cuales el Señor en ocasiones permite que vivamos experiencias como la que estamos teniendo en nuestros días, en este último año, y no sabemos por cuánto tiempo. Así que, coincidieron estas dos series, así que vimos el final de la vida de Sansón. Si no has seguido ese estudio, te animo en este mismo canal a buscar el estudio, creo que es el número 100, en el cual vemos el último episodio de este hombre. Pero nos queda ver este caso, tal vez uno de los más conocidos en la vida de Sansón, que es su relación con aquella mujer llamada Dalila. Para eso vamos a ir al capítulo 16 del libro de los jueces y vamos a considerar los versículos del 4 al 21. Pero antes de hacerlo, vamos a inclinarnos delante de nuestro Dios,
a reconocer nuestra incapacidad para entender su palabra por nosotros mismos y a suplicarle que nos dé su espíritu para ayudar a interpretarla. Oremos. Dios y Padre amado, estamos delante de ti con el gozo, con la expectación de aquellos que tienen hambre y están delante de una mesa llena de alimentos suculentos. Estamos esperando, Señor, que tú nos des la bendición para poder comenzar a paladear estas viandas que tú nos das, para disfrutar, Señor, de este alimento espiritual que nos ayudará en los tiempos difíciles. Tendremos donde asirnos, donde agarrarnos en tiempos de prueba, en tiempos de duda, en tiempos de tentación. Tu palabra siempre es adecuada para cualquier ocasión en la que nosotros vivamos, sean momentos de triunfo, de victoria espiritual, o sea, Señor, cuando nos vemos aplastados por el pecado, cuando nos hemos dejado seducir y estamos arrastrándonos, Señor, en la vergüenza de la conciencia manchada por el pecado, podemos mirar a ti y podemos ser salvos. Gracias porque esta palabra es la que tú has usado para regenerarnos, para hacernos nuevas criaturas, y esa misma palabra por la cual tú nos estás conformando a la imagen de tu Hijo, tú nos estás santificando. Y queremos venir aquí, Señor, con gratitud por estos estudios que nos has permitido tener en este libro, y te pedimos, Señor, que en la parte que hoy vamos a considerar, también encontremos enseñanzas útiles que podamos recibir con claridad y que podamos atesorar para cuando sea oportuno acudir a ellas, para aferrarnos firmemente a ellas, para consolidar nuestra fe, para no poner en vergüenza tu nombre, para hacer alejar a nuestros enemigos espirituales. Te pedimos que tú nos ayudes. Bendice a cada uno de aquellos que están en estos momentos considerando juntos con nosotros la palabra. Llega hasta ellos, Señor, hazla viva y eficaz. Señor, que por todo el mundo, no solamente en nuestra congregación o aquellos que puedan seguirnos en este canal, sino por todo el mundo, donde quiera que tu palabra es predicada fielmente, Señor, que cumpla el propósito para el cual tú la envías. Sabemos que en muchos casos será para juicio, y no lo lamentamos, Señor, porque es bueno que venga el juicio, que comience por tu casa y que juzgue a cada individuo que ha pisado jamás este planeta. Y, Señor, para otros será para salvación. Y también en eso nos gozamos, sabiendo que se hará tu voluntad en la vida de unos y otros. Gracias, Señor, por haberte dado a conocer. Gracias por habernos dado entendimiento de ti. Queda con nosotros en los próximos minutos, que podamos estar con respeto y reverencia delante de ti, abriendo nuestra boca para que tú la llenes con tu palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos a través de nuestro mediador, tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a dar lectura a este capítulo 16 del libro de los jueces, comenzando a leer en el versículo 4 y hasta el versículo 21. Y dice así la palabra del Señor. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré
y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Hasta aquí esta porción. Os recuerdo lo que dije hace un momento. El final de esta historia estuvimos considerándolo el domingo pasado y podéis seguir el estudio en el capítulo anterior de nuestra emisión. Bueno, aquí en este pasaje tenemos, en principio parecería que hay solo 2 protagonistas, pero vemos como hay unos cuantos más. Por un lado están por así decir, las estrellas del espectáculo son Sansón y Dalila, pero luego hay una serie de personajes secundarios o protagonistas secundarios, que son estos príncipes de los filisteos, que se menciona en el capítulo 3, versículo 3, se habla en todo el capítulo, al principio del capítulo 3 se habla de las naciones que el Señor dejó allí para probar a su pueblo, y entre ellas, dice el versículo 3 del capítulo 3, que estaban los filisteos, de los cuales habían 5 príncipes. O sea que podemos hacernos una idea de esa multiplicidad. Sabemos que eran 5 príncipes. Y luego están aquellos hombres, esos espías que están ahí al acecho, escondiéndose en casa de Dalila para capturar a Sansón si ella consigue extraerle la información que ellos andan buscando. Así que vemos que no están ellos solos, hay muchísima gente en este escenario. Los principales, como digo, son Sansón y Dalila. Y vemos como su historia es una historia de amor, de mentiras y de pérdidas. Es una historia que es válida para todos los tiempos. Una historia que haremos bien en leer, en estudiar, en conocer bien y en tomar en serio y aplicar a nuestras vidas. Así que creo que va a ser de mucho provecho, puede ser de mucho provecho estudiar esta historia. Y creo que lo decía, no sé si era el domingo pasado, después de una serie estudiando pues cosas semejantes, es posible que haya alguna repetición en lo que decimos, pero la propia palabra del Señor, cuando quiere enfatizar algo, lo repite. Los apóstoles decían a sus oyentes, aquellos a quienes les predicaban o enviaban cartas, que a ellos no les era un fastidio repetirles las cosas, porque el Señor quiere que nosotros
tengamos claro el camino por el que debemos andar. Y en este pasaje vemos nosotros cómo Sansón, que había estado, cuando uno dice tontear con el pecado, no es que el pecado sea una tontería, pero entendemos esa expresión, ¿verdad? Estar filtreando, estar teniendo una relación muy peligrosa con el pecado. Y aquí lo vamos a ver en esta historia de engaño, de codicia, de lujuria, y que al fin acaba siendo también una historia de destrucción. Y es una historia que para nosotros resulta una advertencia constante para aquellos que juegan, que se entretienen con el pecado. Y espero que esto sea para nosotros un recordatorio de lo que es el pecado. El pecado es sobre todo un engaño para nosotros. Para Dios es una ofensa, es una transgresión de Él, una falta de respeto a Él, pero para nosotros es algo engañoso y por lo tanto es algo mortal. Es cierto, tenemos que decir que es cierto que el pecado puede proveer algún placer por un tiempo, pero no compensa porque el pecado tiene una paga y el precio que se paga, la consecuencia del pecado es fatal, es letal, es la propia muerte. Así que espero que esto nos sirva de advertencia, que cuando nos sumerjamos en este pozo negro y oscuro y profundo y maloliente de la vida de Sansón, de esa historia de Sansón y Dalila, podamos nosotros ser sabios y aprender las lecciones que nos corresponden. Vamos a ver tres cosas muy sencillas en esta tarde. En primer lugar, vamos a ver cómo esta relación de Sansón y Dalila es una historia de amor, aparentemente es una historia de amor. Eso lo veremos en los versículos 4 y 5. Luego veremos cómo es una historia de mentiras por ambas partes, en los versículos 6 al 14, y es también una historia de pérdidas. En los versículos 15 al 21 vemos cómo ambos tienen muchísimo que perder. Así que comenzamos viendo esta historia supuestamente de amor. Decimos supuestamente porque, bueno, la Biblia dice en el primer versículo de nuestro estudio que Sansón se enamoró de una mujer. O sea, no es un invento, no suponemos, ahí está la palabra. Y no podemos, entendemos que muchas veces lo que llamamos hoy amor o estar enamorado es simplemente estar infatuado, estar deseoso de una persona por tenerla, por poseerla, por tener relaciones con ella, pero no tanto unas relaciones de amor que significa de entrega, de servicio, de bendición para la otra persona. Pero bueno, ese no es el estudio de hoy. Lo cierto es que aquí se dice que se enamoró y lo tomamos, el verbo que se usa en otros lugares para hablar de amor, etc. Así que de la palabra en sí no podemos sacar ninguna enseñanza más allá de lo que aquí tenemos. Lo que sí podemos ver es que esta es la tercera mujer de la cual tenemos constancia que estuvo relacionada con Sansón. Primero estuvo aquella mujer Timnatea, la mujer de Timnat, de la cual se habla en el capítulo 14, con la cual estuvo a puntísimo de casarse. Luego estuvo la mujer ramera, de la cual se habla en los primeros versículos de este capítulo, aquella mujer de Gaza, y ahora nos encontramos con Dalila. Viendo un poco su historial, podríamos suponer que no fueron las únicas, pero bueno, tampoco tenemos derecho a pensar más de lo que menciona la Biblia. De esto es de lo que habla y de esto es de lo que vamos a hablar nosotros. Otro detalle que podemos deducir de estas tres mujeres es que las tres son filisteas. Y esto sí es algo importante porque parece o es absolutamente evidente que Sansón tiene una atracción especial por las mujeres que deberían haber estado fuera de su radar, fuera del alcance de él como hombre de Dios. También vemos que Sansón tenía un grave problema con la lujuria, contra la cual como hombre de Dios debía haber estado luchando desde su juventud. Así que una de las características de la vida de Sansón es que está llena de relaciones sexuales ilícitas.
Y no cabe duda de que esto fue un pecado, una trampa en su vida y que obstaculizó su ministerio como juez de Israel, como libertador del pueblo del Señor. Y lo que podemos decir de Sansón, lo podemos decir también de nosotros. Fijaos que Dios dio a los hombres, al hombre y a la mujer, a los seres humanos, nos dio los deseos sexuales. De hecho, fijaos que el primer mandato que Dios le da al hombre en el jardín, antes de la caída, antes del pecado, cuando el hombre era perfecto y estaba en perfecta comunión con el Señor, lo primero que Dios le dice es que llene la tierra, que procree y llene la tierra de otros seres como él. Con lo cual, el primer mandato, incluso antes del mandato cultural de cultivar la tierra, de trabajar, está el mandato de llenar la tierra, lo cual implica el matrimonio. Pero fijaos como a continuación él pone acota cómo debería el hombre vivir esos deseos sexuales dentro del contexto adecuado. Dios le crea el matrimonio, le trae a la mujer, al hombre, y dice, y por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O sea que dentro del marco del matrimonio, las relaciones sexuales son perfectamente legítimas. El problema es cuando sacamos nuestra actividad sexual fuera del matrimonio y nos involucramos en cualquier expresión, cruzando la línea y entrando en... Perdón, he tenido aquí, parece que ha habido un corte del directo. Entiendo que vuelvo a estar en directo, así que continúo. Y agradecería si alguien en el chat me puede decir que continúo en línea, por favor, porque se ha cortado la emisión. Bien, parece que sí, disculpadme, se cortó la emisión o aparentemente, sí, ya me lo dicen. Gracias a todos los que me lo están diciendo, gracias. Bueno, pues la Escritura nos habla muy claramente sobre esto. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ese cuerpo nuestro, que es templo del Espíritu Santo, está involucrado. Y el Señor recuerda en el Sermón del Monte, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y luego eleva ese mandato diciendo que el pecado del adulterio se comete ya desde la mente, ya desde el corazón. El autor a los hebreos nos dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 al 8, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, no que estés con tu esposa y estés pensando en otra, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Y dice a continuación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que vemos cómo esto es algo que la Escritura, el Espíritu Santo de Dios, a través de diferentes profetas y apóstoles, nos advierte sobre esto y es algo a lo cual nosotros haremos muy bien en prestar atención. Volviendo a Sansón, se nos dice que se enamoró de Dalila. Esto es algo nuevo en este caso. No se dice de aquella mujer timnatea que él tomó por esposa, no se dice que se enamoró de ella, no se dice tampoco de la prostituta, de la ramera de Gaza. En el caso de Dalila, aparentemente parece que ella tocó su corazón, parece que él realmente la amaba y como da la impresión, si llegamos hasta el versículo 17, la amó hasta tal punto que le confesó sus secretos más valiosos. Ahora bien, el hecho de que Sansón amara a Dalila no la excusa de su pecado.
él no era su esposa. Por lo tanto, él era culpable de fornicación. El hecho de amar a una persona o creer amarla, estar enamorado de ella fuera del matrimonio, cualquier actividad sexual es pecado. Y quiero deciros, queridos míos, que hay una falta de moralidad en nuestro mundo, incluso en aquellos que se llaman a sí mismos cristianos. El nivel, la tasa, el porcentaje de fornicación y de adulterio dentro de la iglesia, lamentablemente, está casi al mismo nivel que en el mundo. Y eso no debería ser así. Acabamos de leer una serie de versículos que nos advierten de eso. Los que tenemos temor del Señor debemos cuidar, no contaminarnos de este mundo inmoral e impío. Si tú eres un joven que me estás escuchando, pide al Señor que te prepare para el matrimonio, que te provea el joven, la joven con el cual puedas honrarle formando una familia, formando un matrimonio y dejando a padre y madre de manera oficial, como se hace según las leyes de nuestro país, según nuestra cultura, puedas oficialmente dejar a tu padre y a tu madre, unirte legalmente a tu mujer y entonces comenzar a ser sexualmente activo. Y si eres un adulto soltero, igual, mantén tu cuerpo y tu mente como templos del Espíritu Santo. Y si estás casado, sé fiel a tu cónyuge, no solamente físicamente, sino también mentalmente. Hoy es una tragedia lo que está sucediendo, ya digo, en el mundo podemos entenderlo, pero como esto es una plaga aún dentro del pueblo del Señor, que Dios nos ayude a luchar por ese objetivo. Y si hemos fallado en esta área y si hemos pecado, vayamos al Señor. Él es generoso, Él es perdonador, Él es capaz de restaurarnos. Y si no has caído en esta área, pide al Señor que Él te mantenga puro para la gloria del Señor. Así que, continuando viendo esta historia supuestamente de amor, hemos visto que por las evidencias y por lo que dice la Escritura, Sansón amaba a Dalila. ¿Qué pasa con Dalila? ¿A quién amaba Dalila? Pues Dalila amaba la riqueza. Aunque él aparentemente amaba a Dalila, ella a él no lo amaba. Fijaos que el relato lo hemos leído, los príncipes de los filisteos vienen a Dalila y le ofrecen 1.100 piezas de plata cada uno, con tal de que ella entre a su corazón y les saque, les traiga el secreto de su poder. Ellos la seducen a ella para que ella lo engañe, lo seduzca, y esa palabra engañar, que le dicen engáñalo, es trátalo como a un tonto, como a un ingenuo, extráele, actúa, hazte la tontita, ¿verdad? Para que, lo que pasa con los timos, ¿verdad? Que viene alguien, te ofrece algo, se hace el tontito, el que no entiende la cosa, y tú por tu lujuria, por tu codicia, caes en eso. Entonces le dice, lo hemos intentado por la fuerza, no conseguimos vencerlo, tú hazte la inocente, engáñalo de tal manera que le saques el secreto de su poder. Entendemos que este era un pueblo, los filisteos era un pueblo supersticioso, tal vez ellos pensaban que él tenía algún tipo de amuleto, algún talismán de la buena suerte que le daba el poder. Entonces, si ellos pudiesen quitárselo, ellos podrían explotar su debilidad y atacarlo y atraparlo. Y como ya se ve que tenía una reputación de tener debilidad con las mujeres, pues ellos aprovechan la debilidad que tiene Sansón con las mujeres y la toman en beneficio propio. Quieren extraerle el secreto. Y fijaos que ella ama el dinero, tiene una oferta de 1.100 ciclos de plata por cada uno, lo cual la convertiría en una mujer muy rica. Algunos han hecho cálculos de lo que eso supondría en nuestros tiempos y equivaldría alrededor de unos 600.000 euros. Así que vemos que a ella no le importaba Sansón, sino que lo usó para enriquecerse. Él era como su boleto de lotería, su elefante dorado, su premio gordo, su cuponazo, ¿verdad? Todo lo que tenía que hacer era representar su papel y se iría con el saco lleno. Ahora, fijaos cómo esto es un retrato del pecado. Esta mujer representa cómo actúa Satanás en nuestras vidas.
Y el Señor, entre otras cosas, nos ha dado estas lecciones que son vergonzosas. Que en un libro sagrado aparezcan estas historias, parece que le quitan lo sagrado del libro. Pero el Señor lo deja ahí porque Él quiere que nos sirvan de advertencia para que no caigamos con las modernas Dalilas con las cuales el diablo nos seduce. Él es capaz de capacitarnos para vencer las trampas del enemigo. Él es capaz de liberarnos. Fijaos que, por ejemplo, a través del apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, él nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo que los corintios estaban viviendo en una ciudad tan entregada al paganismo y a la idolatría, vemos cómo ellos tenían tentaciones y dice, Pablo, es que tú no sabes lo que es estar aquí en Corinto, es que es todo muy fuerte. Y él dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que ya no le haya sobrevenido a otro. La situación es la misma entonces y ahora 2000 años después. Pero él, ¿a qué apela? No dice, pero os voy a dar el truco para esto o mirad lo que funcionó con nuestros antepasados. No, él mira al Señor y les apunta al Señor. La tentación que viene es como la que ha venido siempre, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fijaos, la salida no es una salida por cada tentación, la salida es siempre la misma. El contexto, la palabra de Dios es la salida. Por tanto, dice, amados, huid de la idolatría. Nosotros nos dejamos seducir porque hacemos un ídolo de aquellas cosas que nos seducen. Así que concluimos este primer punto viendo que era una historia de amor, la que encontrábamos aquí. Sansón, que ama a Dalila, y Dalila, que ama el dinero. En segundo lugar, decíamos al principio que esta era una historia de mentira. Fijaos que el uno y el otro se mentían constantemente, no eran honestos, no eran honrados el uno con el otro. La única manera en que una relación entre amigos, entre personas, entre países, entre miembros de la iglesia y también entre cónyuges, entre una pareja, la única manera en que una relación puede sobrevivir y prosperar es cuando está basada en la verdad y en la honestidad, cuando podemos confiar el uno en el otro. Aquí la confianza no existe. Miremos las mentiras. En primer lugar, veamos las mentiras de Sansón. No tenían sentido. Cuando Dalila comienza a preguntarle sobre la fuente de su fuerza, él juega con ella porque él se cree muy listo. Él se cree que es mucho más inteligente de lo que ella será jamás. Después de todo, él es un juez, es un hombre fuerte, él está a la cabeza de una nación. Y ella es simplemente una mujer de vida fácil, una mujer muy débil. De hecho, el nombre Dalila significa, se podría traducir como débil o la que sufre. Y él piensa que puede juguetear con ella. Y juega un poco al pilla-pilla mental, ¿verdad? A las adivinanzas. Ay, si tú supieras. ¿Por qué? Porque él está lleno de sí mismo. Él cree que en sí mismo es más fuerte que nada y más fuerte que nadie. Él cree que no hay forma humana de que nadie puede hacerle daño y sobre todo que ella puede hacerle daño. Así que comienza con las mentiras. Los versículos 7 al 10 le propone este acertijo, no, sino como esta solución. Y para que no sea pesada, que estaba todo el día con lo mismo, le dice, si mataren con 7 mimbres verdes. Bueno, la expresión aquí se refiere a esas tripas, esas cuerdas de intestinos de animales que todavía no se han secado, esas tiras que luego se secaban y se usaban para usarlos como cuerdas de arcos para tirar flechas, ¿verdad? Eso sabemos que tiene una fuerza tremenda y vemos cómo él está jugando con eso. Y juega con los filisteos. Así que ella prueba, ella creyendo o no creyendo, ella prueba lo que él está diciendo. Entonces lo ata y él dice que rompe los mimbres como si fuesen un hilo que se acerca al fuego. Así que en el versículo 10 ella vuelve a Sansón y le dice que le ha engañado, que le ha mentido y le suplica hasta que él le diga la verdad. Entonces vuelve otra vez con otro acertijo y dice, ay, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas.
esas cuerdas fuertes, verdes, que no están ya resequidas, siendo un material biodegradable. Le dice, con eso no se puede romper. Claro, él está burlándose de los filisteos, porque recordad la última vez que lo habían atado con cuerdas y su propio pueblo de Judá lo había entregado a los filisteos atado con cuerdas, y como él las había roto y con la misma coge allí una quijada de un burro y mató a 1000 hombres. Así que él está jugando con ella y con todos aquellos que están alrededor. No obstante, ella sigue aquella mentira, le ata las cuerdas, él las rompe como si rompiera un hilo, así que ella vuelve a la carga, una tercera carga, y ya llegamos al versículo 13 y 14, donde dice, oh, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurases con la estaca. Dice que haga como un telar. Fijaos que si conocéis un mínimo, supongo que todos habréis visto o habréis hecho incluso algo de punto, habéis tejido en un telar. Vemos que si se tomase las guedejas del pelo y se entrelazase con cuerdas, con pura lana, solamente la trama de esos hilos cruzados, pues hacen prácticamente imposible soltarse. No hay más que pensar, quienes tenéis el pelo largo, cuando se te hace nudo, ¿verdad? Lo que cuesta quitar un nudo, imaginaos si eso se hace a conciencia, tejiendo su pelo con un telar. Y él dice, si me hicieran eso, perderé mi fuerza. Ahora, fijaos que en este estar lleno de sí mismo, en esta autoconfianza, en esa arrogancia, él se está acercando al verdadero secreto de su poder. Está jugando realmente con fuego, está jugando un juego peligroso, y quien juega con fuego acaba quemándose. Así que Dalila hace lo que dice Sansón, y bueno, y cuando vemos cómo le avisa de que están los filisteos, pues él se levanta y como si no hubiera pasado nada, se desembaraza de aquello. Ahora, lo que debemos notar en este pasaje es que Sansón es culpable de jugar con el pecado. Él conocía que la fuente de su fuerza venía por un mandato que Dios le había dado y que estaba relacionado con parte de su modo de vida. No obstante, él no solamente se burla de Dalila, a la que supuestamente amaba, no solamente se burla de aquellos príncipes y de sus enviados, sino que está jugando con Dios, está jugando con la ley de Dios. Pero cuando llega a este tercer engaño, él se está acercando peligrosamente a la realidad de su caída. Y ese es el problema del pecado. La gente juega con el pecado y tratan de acercarse al borde sin cruzar la línea, acercarse lo máximo hacia lo prohibido. Y eso es lo que la gente cree, esto es lo que lamentablemente muchas veces creemos. Pero fijaos que el Señor nos deja muy claro, que el pecado es pecado ya desde que lo concebimos. Incluso aunque nunca lo lleguemos a llevar a cabo en la carne. Recordemos que allí en Mateo capítulo 12, versículo 34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Está diciendo que el problema del pecado ya está en el corazón. Una persona que, cualquier pecado que sea, antes de consumarlo, desde que se lo plantea, desde que empieza a considerar la posibilidad de involucrarse en ese pecado, dice que ya del mal tesoro de su corazón lo está sacando. Todavía no es una realidad física, si es por ejemplo la envidia, no es una realidad de facto, de hecho, pero ya desde el corazón. Por eso cuando en el Sermón del Monte habla, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero él añade, dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, no tiene que tocarla, no tiene que llegarse a ella, no tiene que proponerle nada.
pero dice, ya adulteró con ella en su corazón. Claro, a veces nos dejamos engañar pensando que no, solo es mirar, solo es pensar, solo es deleitarme en ello, ¿verdad? El Señor dice, eso ya es pecado. De eso ya te tienes que arrepentir. Sobre eso ya te tienes que guardar. El problema del pecado, que como os dije antes, es muy engañoso, es que nos lleva a pensar que lo tenemos controlado. Pensar que estamos por encima. No, que yo esto lo domino, que yo sé dónde tengo que parar. Pero lo cierto es que si no fuera por la gracia de Dios, el pecado nos controlaría a nosotros y sería nuestro amo. Solamente con que le demos un punto de apoyo, hace palanca y nos derriba. Por eso fijaos que el apóstol Pablo en el capítulo 6 de la carta a los romanos dice, vosotros consideraos muertos al pecado, porque habéis sido justificados por la fe, porque ahora sois nuevas criaturas, consideraos muertos al pecado. O sea, como quien deja su país para no volver más, quien rompe las ataduras, quien tira el ancla, quien suelta la maroma y se marcha de ese puerto. El pecado no tiene nada que ver con vosotros. Consideraos así, pero vivos. O sea, rompéis esta relación, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, porque tenéis que consideraros así, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que no empiece a intentar aplanar alrededor, intentando encontrar pista para aterrizar. No reine, no gobierne, no enseñoree pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Hablábamos el otro día de esto, ¿verdad? En esos deseos desordenados. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad. Hubo un tiempo en que nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras bocas, todo nuestro ser eran instrumentos, se dedicaban, como que suele decir ahora, profesionalmente al pecado. Dice, que eso no ocurra más porque estáis muertos al pecado. Al contrario, presentaos vosotros mismos a Dios como muertos al pecado, como vivos de entre los muertos. Presentad vuestros miembros como instrumentos de justicia. Y luego nos da una promesa, una garantía, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Hubo un tiempo en que no teníamos otro amo, no podíamos obedecer a ningún otro, no podíamos escaparnos de sus órdenes. Pero dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y como el Señor nos dice que el pecado se origina en la mente, se origina en el corazón, se origina en el fuero interno, en lo más profundo del corazón, si no queremos que se señoree, tenemos que controlarlo desde ese momento. Tenemos que recordar lo que veíamos en 2 o 3 de estos estudios en semanas anteriores, lo que nos dice Santiago, ¿verdad? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando viene un pensamiento y uno no lo mata de raíz. Es que muchas veces somos como Faraón, que tiene esas plagas que están destruyendo la paz y la felicidad de Egipto, que comienza a ser una molestia ya, un incordio total. Pero se va acostumbrando hasta que llega un momento que Moisés le dice, cuando tú quieras me lo dices y quito la plaga. Y dice, bueno, mañana. O sea, si te están entrando las moscas por los ojos y por la boca, si es una plaga absoluta que no te puedes apoyar, no puedes comer, no puedes nada, sin pisar una mosca, ¿cómo es que no dice, yo las quiero fuera ya, si existe la posibilidad? No, nos quedamos tonteando con esa inmundicia, con esa maldad que tanto ofende a Dios y tanto daño nos hace a nosotros. Y eso comienza en la mente, en nuestra propia concupiscencia, y eso concibe y le damos vueltas. Bueno, no voy a llegar hasta el punto final, pero me voy a quedar en el capítulo anterior. No. Cuando somos atraídos. Esa palabra que se utiliza ahí en Santiago significa embelezar, como esa serpiente que es fascinada con la flauta, ¿verdad? O como cuando ponemos la trampa y ponemos esa comida para que venga el ratoncito y caiga en la trampa, para que salga de su guarida, de su lugar de seguridad. Así es el pecado. Y no tiene prisa, como veíamos también el domingo pasado. Somos atraídos, somos cebados. Cada uno de nosotros tiene deseos y ansias naturales de pecar. Tenemos que darnos cuenta de eso. No necesitamos
estímulos externos. Si los hay, cuanto peor. Pero es que ni siquiera los necesitamos. Está dentro de nosotros, hay esa raíz de pecado todavía en nosotros. Eso que los teólogos llaman el pecado remanente. Esos pecados que el salmista dice que me son ocultos, esos de los cuales no soy consciente. Hay un apetito carnal dentro de cada uno de nosotros que si no lo cortamos una y otra vez, pues nos va a poseer y nos va a tomar. Y ahí es donde el enemigo se enfoca en esos deseos pecaminosos y nos induce a pecar colgándonos el cebo frente a nosotros. Y una vez que nos quedamos mirando, mordemos, nos lanza la trampa y nos encontramos ya atrapados en su red. Y la Biblia nos advierte que es dentro de nuestro corazón donde está la raíz de la pecaminosidad. De nuevo en el Sermón del Monte, capítulo 7 de Mateo, de Marcos, y no es el Sermón del Monte, perdona, me he equivocado. El Señor dice, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Yo no tengo que leer un libro o escuchar un chisme o que una imagen inmunda se ponga delante de mí. No, no. De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, la lascivia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice, todas esas maldades no acusemos. Es que el mundo, es que la sociedad, es que el sistema educativo, es que lo que se permite en televisión, es que la falta de censura. Bueno, todo eso puede ayudar. Pero dice el Señor, no yo, lo dice el Señor, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No sé si habéis oído cómo los esquimales, yo no lo he comprobado, pero lo he leído y lo he oído en algunas ocasiones, cómo los esquimales cazan a los lobos. Y aparentemente ellos toman un cuchillo bien afilado y matan cualquier animalillo y cubren el cuchillo con sangre y la congelan. Ellos no tienen problemas de congelaciones, ¿verdad? Así que cuando esa sangre está congelada, vuelven a poner otro poco más y van creando una capa, una cubierta de sangre sobre ese cuchillo afilado. Lo dejan en un lugar cerca de donde ellos han detectado los lobos y quieren eliminarlos, y lo dejan, y el lobo, que tiene ese olfato tan excelente, pues siguiendo eso que le seduce, que le atrapa, el olor de la sangre, viene, empieza primero a oler con las sospechas propias de un animal, pero es tan atractivo el olor de la sangre que comienza a lamerlo y comienza a lamerlo. Y según lo lame cada vez con más frenesí, con más vigor, va lamiendo hasta que ya comienza a cortarse su propia lengua. Y más sangre sale y él con más ansia sigue lamiendo sin darse cuenta que al final se está lamiendo su propia sangre, se está lamiendo su propia vida. Al día siguiente lo encuentran muerto cerca del lugar. Esa ansia sin control, esa concupiscencia le lleva a su propia muerte. Ese apetito carnívoro le llega a desear y a tener aquello que le trae la muerte. Es por eso que también nosotros, si no tomamos control de nuestras vidas, si no nos ponemos en las manos del Señor, si no escuchamos sus advertencias sobre la seriedad y la gravedad del pecado, acabamos siendo consumidos por nuestros propios deseos. Por lo tanto, protejámonos, no sigamos el destino del lobo. Tenemos que ser en ese sentido como José, poner tanta distancia como sea posible. Hay cosas que, como en el caso de José, que no se puede uno quedar ni para razonar, ni para tratar de explicar, ni para intentar convencer, ni para evangelizar, ni para nada. No podemos jugar con el pecado, porque no podemos controlarlo. Al contrario, Él puede controlarnos si cedemos lo mínimo. Eso es lo que le pasó a Eva en el huerto del Edén. El Señor les había hablado. Él es el que lo había creado todo, el que había dicho que era lo bueno y que era lo malo, cuáles eran sus obligaciones y sus deberes, cuál era el lugar de su entorno y lo que tenían que hacer, cuáles eran los árboles. Todo era para comer excepto un árbol. Pero ella escuchó a la serpiente, cayó en la trampa,
En el fondo cayó en su propia trampa. Cayó ella y luego Adán igualmente con pleno conocimiento y cayeron ellos y cayó su descendencia. Cuando nosotros jugamos con el pecado, siempre nos dirigimos a la caída. Así que hemos visto que esas mentiras, esto es una historia de amor, es una historia de mentiras, eran mentiras sin ningún sentido. Pero vemos también cómo eran mentiras, si las mentiras de Sansón no tenían sentido porque le arrastraban a la caída. En el caso de Dalila, sus mentiras eran siniestras. Fijaos que él, él va jugueteando con ella, él se cree más listo que nadie, el más listo de la clase, por supuesto, más listo que Dalila, y mientras ella se hace la tontita y ella lo, lo, lo seduce y, por así decir, lo soba, lo entretiene, lo adormece, lo está preparando para la caída. Sansón le miente porque él piensa que es más inteligente que ella. Ella le miente a él porque ella es más inteligente que él. En ningún lugar se nos dice que este fuese un hombre distinguido por su sabiduría. Este no es Salomón con fuerza, con músculos, ¿verdad? No, lo vemos por su propio estilo de vida. Así que ella jugó bien su parte. Ella jugó bien su papel. Ella atrajo a Sansón a una trampa con la misma seguridad, con el mismo sigilo y con la misma certidumbre que una araña atrae la mosca a su telaraña. Y usa exactamente una táctica que ya Sansón tenía que haber sido consciente y estar prevenido, lo cual demuestra que Luces tenía la justa, ¿verdad? Ella usa la misma táctica de aquella mujer de Timnat, ¿verdad? Aquello con la que él estuvo a punto de casarse, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice? Si me amaras, lo haría. Es que tú no me quieres, porque si me amaras, lo haría. Y el lenguaje nos da a entender que ella suplicaba y rogaba y se quejaba y estaba mohina y le hacía puchero y tú no me quieres, y así todo el día. Y en cada ocasión que Sansón cae es que la persistencia de ella sabía hasta dónde ir, como esa gotera continua también que nos habla el libro de Proverbios. Y fijaos que esto es un retrato de cómo el pecado obra en nosotros. Si nosotros nos dejamos poner bajo la presión constante de la tentación, acabará un momento en que esa tentación nos agota. Fijaos que como Dalila el pecado es implacable, es agresivo, es persistente, es pesado, golpea con insistencia y nosotros podemos creer que nos estamos resistiendo, pero si no estamos en el Señor, asidos a Él, confiando en su palabra, suplicando, velando y estando atentos, pues acabaremos como Sansón. Llega un momento en que cedemos. El mejor consejo en este caso es poner tanta distancia como sea posible entre nosotros y las fuentes de pecado que traigan tentación a nuestra vida, sabiendo que se origina en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento. No alimentemos, no dejemos que entre nada que pueda hacer que se dispare el dispositivo, como esas fichas de dominó, ¿verdad? Y nosotros podemos tener una ficha pequeñita y otra más grande y otra más grande hasta que haya una inmensa. La pequeña jamás tiraría a la grande, pero sí tira a la siguiente y esta a la siguiente. Lo habréis visto, hay vídeos por internet de esto, ¿verdad? Como algo que prácticamente no pesa. El peso de una carta de baraja puede tirar una losa de 1000 kilos. Así ocurre con nosotros. Y todo usando esa táctica. Ay, si me quisieras, lo harías. Pregúntale a esa muchacha que quedó embarazada porque su novio le decía, si me quisieras, lo haría. Piensa en esa familia destrozada porque ese hombre fue seducido por esa compañera, esa amiga, esa que se encontró en algún lugar y le dijo, si me quisieras, lo haría. Si nosotros jugamos con el pecado, es como si jugáramos con el fuego. Tarde o temprano nos vamos a quemar. Es lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Es posible que el fuego se lleva donde se lleva, en un recipiente, si es fuego vivo, un recipiente que no se enciende. Pero si lo tomamos cerca de nosotros, en nuestro vestido, arderá. ¿Puede el hombre
¿Andar sobre brasas sin que sus pies se quemen? Imposible. La respuesta es no. Cuando nosotros jugamos con el pecado, siempre tendremos que pagar un precio. Es posible que no enfrentemos lo mismo que Sansón, pero pagaremos un precio que puede costarnos nuestra vida. Recordemos lo que dice el apóstol escribiendo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y cuando nosotros jugamos con el pecado, acabaremos perdiendo. Perdemos, perderemos intimidad con Dios, comunión con Dios, confianza en Dios, la certidumbre de nuestra salvación. Perderemos el poder santificador de Dios en nosotros. Pondremos en peligro nuestras relaciones con las personas que nos importan, con nuestros familiares, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la fe. El pecado siempre cuesta y cuesta mucho más de lo que nos dicen. Es como esas ofertas de préstamos que salen en televisión. Necesitas comprarte no sé qué tontería. Ven con nosotros que te lo damos sin firma ni nada. Solo te lo damos. Mira la letra pequeña. Mira los intereses. De eso no te dirán nada. Es imposible salir de esas trampas. Satanás va a ser es un pesado como Dalila. No se va a detener hasta que haya arruinado tu vida. No dará un paso atrás ni para coger carrerilla. Él seguirá empujando hasta que el pecado te haya quitado todo lo que tiene valor en tu vida. Te quebrantará, hará que tu vida sea un desperdicio, que quedes inutilizado para el servicio al Señor. Con mentira, con sutileza, con pucherito, con no va a pasar nada. Todo eso te lleva al siniestro total y a la destrucción. Y ese es el problema del pecado, que como nos engaña, no nos permite considerar las consecuencias de nuestras acciones. Y es por eso que yo siempre lo aconsejo, y me lo habréis oído alguno más de una vez, sobre todas las cosas en la vida en que uno piensa que algún día puede tener que tomar una decisión. Mejor mira qué dice la palabra del Señor sobre eso antes de verte involucrado en eso. Porque bajo la presión, bajo las circunstancias que te pueden parecer que no te dejan opción, vas a dejarte llevar por la inercia de la situación y vas a caer en el pecado. Entonces, por ejemplo, joven, tú que no tienes una relación con nadie, comprométete delante del Señor a orar y esperar para que el Señor te conceda, si Él quiere que un día formes una familia, formes un matrimonio, que Él te conceda ese hombre, esa mujer, que sea quien te complemente en amarle a Él, en servirle, en crecer juntos. Comprométete delante del Señor que no te unirás en yugo desigual con un incrédulo. Hazlo ahora, antes de poner los ojos en esa persona en la cual luego tú te engañarás diciendo, no, es que le estoy evangelizando, no, es que solo somos amigos, es que yo solo lo quiero traer a la iglesia, es que esos son engaños, son mentiras, está más que demostrado. Y si conoces algún caso donde no ha ocurrido eso y la otra persona, después de un yugo desigual, el Señor ha tenido misericordia y la ha salvado, considera que eso es la excepción, porque Dios es muy misericordioso. No tontemos con el pecado. Un día tendremos que responder. Y como dice el Señor en Números capítulo 32, versículo 23, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y eso nos lleva al tercer punto. Hemos visto que esto es una historia de amor o supuesto amor, amor de Sansón a Dalila, amor de Dalila al dinero. Hemos visto que es una historia de mentiras, mentiras sin sentido, mentiras mortales. Y eso nos lleva al tercer punto. Esto es una historia de pérdidas. Fijaos cómo, siguiendo el relato, Dalila agota a Sansón, ya no aguanta más, ya está entrampado, como está seducido por ella, como está enamorado de ella, lo quiera que eso signifique, está más enamorado de ella que de su Dios, está más enamorado de ella que de su ministerio, está más enamorado de ella que de sus padres, está más enamorado por el sentido de defenderlos y protegerlos, está más enamorado de ella que de su pueblo. Así que ya se rinde y le dice la verdad. Dice, por fin confiesa que su cabello era un símbolo, no había fuerza en su cabello, pero era un símbolo del voto nazareo que él tenía delante de Dios. Aparentemente Sansón llega a confiar tanto, abre su corazón
a Dalila y le confiesa el secreto que hasta este momento estaba guardado. Y aquí vemos cómo este fue ya, no el principio de su caída, el principio de su caída fue ir allí y no escuchar lo que sus padres le habían dicho, que había mujeres muy hermosas, muy sanas y muy benditas en Israel. Pero aquí empieza el resultado de lo que se había concebido en su corazón. Y ella, que no es tonta, ya cuando ve que hay sinceridad en lo que dice, no obstante, cuando no había sinceridad, ella prueba por si acaso, pero ahora convencida de que este es el secreto, llama a alguien para que le corte el pelo. Y una vez que ha sido quitado el símbolo de eso que lo hacía especial, dice que ella comenzó a afligirlo. Y esa expresión implica no que dice, levanta, levanta, que es de día y te tienes que marchar. No, la idea, ese verbo habla de que lo humilló, comenzó a ultrajarlo, comenzó a maltratarlo. Y este que ya podemos decir que él es el ex hombre fuerte, este hombre ya está debilitado en manos de esta mujer. Ni siquiera puede defenderse, no ya de los filisteos, ni siquiera de una mujer. Dice que, sin faltar respeto a ninguna mujer, pero quiere decir que quien había matado a 1000 hombres con la quijada de un burro, por fuerte que pudiese ser Dalila o pesado, tener las uñas largas, no era, en teoría, él pensó enemiga para él. Y parece mentira que uno tenga que hacer estas aclaraciones porque todo este movimiento feminista nos lleva a tener que andar con pies de plomo. Bueno, disculpadme este paréntesis. Como digo, él no tiene fuerza ni siquiera para quitarse de encima esas molestias que ella le hace, porque dice la palabra que su fuerza se había ido de él. Vamos a examinar qué perdió Sansón. Antes de eso, veamos qué perdió Dalila. Dalila, en un sentido, no perdió nada. Ella ya era una pecadora antes de este suceso y lo siguió siendo después de este acontecimiento. La verdadera tragedia es que se suponía que Sansón era un hombre de Dios. Y si él se hubiese acercado a esta mujer como un hombre de Dios debe acercarse a esta mujer, tenía que haber sido para mostrarle la gracia del amor de Dios. Para esta gentil perdida, él tenía que haber sido sal y luz. Ese era su ministerio, pero a él lo gobernaban sus pasiones. Por lo tanto, destruyó su testimonio delante de esta mujer. Y las secuelas de esta historia son fáciles de ver. Dalila disfrutó de su engaño. Instantáneamente, en ese momento, se convirtió en una mujer muy rica. Económicamente tenía la vida resuelta. Pero sabemos que al final lo perdió todo. Con el tiempo, esa mujer murió y cuando murió, murió en su pecado y hoy está en el infierno. No ganó en la vida nada duradero. Perdió las cosas que más valoraban, perdió su propia alma. El Señor lo dice en Marcos capítulo 8, versículo 36. ¿De qué le aprovechará al hombre, a la mujer en este caso, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa podrá dar Dalila para rescatar su alma del infierno? Ninguna, porque la única manera de evitar el infierno es arrepentirnos de nuestros pecados delante de Dios, confesar nuestros pecados y pedir misericordia al Señor en el nombre de Jesucristo. Dalila ganó mucho en este mundo. Su vida pudo haber cambiado, pudo haber sido la mujer más rica del lugar, pero en el fondo lo perdió todo. Y eso es lo que sucede a todos aquellos que anteponen su pecado a su relación con Dios. Puede que tú disfrutes todos los placeres de este mundo por un tiempo, pero al final nada de aquello en lo que has puesto tu esperanza. Cuando tú tengas que ir delante del juicio de Dios, solamente te espera una eternidad en el infierno. Así que si no eres salvo, quiero aprovechar la ocasión para decirte, ven hoy a Jesucristo. No importa lo importante que seas en esta sociedad, no importa cuántas personas te miren y te elogien, no importa la carrera que te hayas labrado, no importa el barrio alto donde vivas, no importa lo lejos que te vayas de vacaciones, no importa cuántos hijos dejes en este mundo ni cuántas empresas puedas fundar.
si no tienes a Dios, no tienes nada. Estás muerto en tus delitos y pecados y solo te espera la condenación. Así que esta mujer, podemos decir, tuvo una ganancia efímera, temporal, como mucho le duró unos pocos años. Pero vamos a Sansón. Las pérdidas de Sansón fueron completas. Mientras Dalila perdió en su vida cotidiana, no perdió nada, pero perdió su vida eterna, Sansón perdió todo lo que tenía de valor y lo perdió así, de inmediato. Mira el precio que pagó. En primer lugar, físicamente. Él pagó físicamente por su pecado con Dalila. Primero, perdió su libertad. Dice en el versículo 21 que los filisteos le echaron mano y lo ataron. Ya no podía hacer lo que quería, ya no podía ir y venir. Su pecado le había robado su libertad. Su pecado le había dejado prisionero de sus enemigos. Perdió la vista también. Dice que le sacaron los ojos, le quitaron la facultad de la vista. No por el momento, no, le sacaron los globos oculares. Nunca más pudo ver. Lo cegaron para poder controlarlo. Perdió en tercer lugar su dignidad. Fijaos que cuando él viene a Gaza por primera vez, viene con el propósito de encontrar placer. Ahora regresa siendo un prisionero de los filisteos. No se puede caer más. Lo llevan a su prisión y lo obligan a moler. Ya lo veíamos el domingo pasado, que este asunto en aquella cultura de moler el grano era un asunto que se dejaba para las mujeres. Era un trabajo de mujeres o en el peor de los casos era para los siervos más bajos. Y ahora encontramos al juez de Israel, equivalente al rey de Israel en aquel tiempo, obligado a trabajar como un esclavo. Esta es una imagen del poder del pecado en nuestras vidas. Aquellos que se dejan llevar por la trampa del pecado encontrarán que el pecado tiene un precio que pagar. El pecado ata, el pecado ciega, el pecado muele. El pecado ata a los hombres, los esclaviza en hábitos de los cuales no pueden salir. ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos son como este que van a la prostituta y luego no pueden dejar de ir, ya sea físicamente o virtualmente, a través de una pantalla mirando pornografía? ¿Cuántos son los que abusan de alguna sustancia que piensan que tienen controlada, pero acaban dependiendo de ella? ¿Cuántos son los que están enganchados con el pecado del juego? ¿Cuántos son los que están enganchados al pecado de la gula? Y así podemos hablar de cualquier otro pecado. El pecado ciega, el pecado ata, haciéndonos creer que no pasa nada. Estamos esclavizándonos. El pecado nos muele hasta hacernos polvo. Va desgastando nuestras vidas como la piedra, de tal manera que aquel que antes era un héroe, aquel que antes tenía una vida, una familia, una reputación, ahora solo queda el caparazón. El grano, la esencia, la vida, esa semilla queda desgastada. Solo queda el salvado. Solo queda lo que no vale. Solo queda lo que se toma para hacer buenas digestiones. Y la verdad es que el pecado te ata, te ciega, te muele. Agota tu vida como agotó Dalila la vida de Sansón. Hará que desperdicies tu vida. Una vida que podía haber sido productiva y útil para el Señor, acabará siendo objeto de proverbio. Sí, mira, te va a pasar como a Sansón. Lamentablemente, ¿cuántas veces lo escuchamos de estos que fueron grandes hombres de Dios? Está sucediendo en nuestros propios tiempos, en nuestros propios días. Recientemente, hombres que se consideraron grandes hombres de Dios, grandes proclamadores del Evangelio, y ahora son objeto de proverbio. Ten cuidado, no seas como fulano. Ese es el peligro del pecado. Ten cuidado porque el pecado arruina tu vida. Pero fijaos que él no solamente perdió en este sentido, él perdió espiritualmente. Aquí tenemos nosotros el corte de pelo más caro de la historia. He estado mirando estadísticas, claro, son abrumadoras y claro, algunas parecen exageradas, pero cuando uno se pone a ver, haced vosotros el trabajo, la cantidad de dinero que gastamos. Uno dice, yo solo me corto el pelo una vez cada 2 meses, pero al parecer cuando tú juntas todo esto,
y lo que gastas en champús y en cremas y en tantas cosas que se ponen y en secadores y en los voltios que gastan, no sé qué. Al parecer, cuando juntas todo esto, por lo visto, una mujer está entre 20 y 40 minutos de media. Seguro que ninguna de las que me escucha es así, pero de 20 a 40 minutos al día delante de un espejo peinándose o teniendo algo que ver con el cabello. También leía las estadísticas de que las mujeres, no sé cómo se sacan estas estadísticas, pero con quien más se enfadan es con su propio cabello. Eso lo puedo entender, ¿verdad? Por eso a veces hay tantos cambios en eso. Es interesante que en cuanto a cosméticos y todo eso para el cabello, la proporción de hombres cuidando su cabello está creciendo, mientras que el de las mujeres está decreciendo. ¿Para qué os hablo en cifra de millones de euros gastados? Al parecer, estas estadísticas dicen que si se junta todo el tiempo que una mujer está arreglándose el pelo, se suma casi 2 años de su vida. Bueno, esto solo para decir cuán importante es el cabello para nosotros, ¿verdad? Pero si aquí dejamos dinero, dejamos tiempo, dejamos energía y nos dejamos el humor por lo poco que tenemos o por lo rizado o lo liso que lo tenemos, fijaos como este hombre es el que más perdió en este asunto del cabello. Él era nazareo y parte de su voto como nazareo era cuidar su cabello, no permitiendo que se le cortara. Era el símbolo externo de un compromiso con Dios. Eso lo identificaba como un hombre apartado para la gloria de Dios, un hombre dedicado al uso de Dios. Hemos de entender que el resto de la sociedad hebrea no llevaba el pelo como lo podía llevar Sansón, o sea, era alguien destacado externamente. Parece que en este caso el hábito sí hacía al monje. Esa identificación como un hombre consagrado para Dios. Ahora ya no va a ser. Ahora no va a ser distinto de cualquiera. Es más, le es rapado. Le cortaron el cabello. Y de la manera que el cabello simbolizaba la presencia de Dios en su vida con poder, la ausencia de ese cabello era un símbolo de la ausencia del poder de Dios en su vida. Mientras Sansón permitía que el Señor controlara su cabello, él estaba en el lado de Dios. Cuando él permitió que una mujer extranjera tomara el control de su cabello, perdió el poder del Señor. Y este pasaje describe lo que es el corte de pelo más caro de la historia, ¿verdad? Porque Dios degradó a aquel su siervo en aquel momento. Perdió lo único que lo distinguía, perdió el poder de Dios, perdió la comunión con Dios. Dice el versículo 20 que el Señor se apartó de él. Cuando él perdió el cabello, perdió su fuerza y la presencia de Dios en su vida. Ya no había poder, era un hombre como otro cualquiera. Su cabello era el símbolo visible de su compromiso con Dios. Él tenía ese voto, no tenía que cortarse el cabello. Y él había tonteado con sus votos. Por ejemplo, él tenía prohibido tocar cadáveres. Estuvo en contacto con cadáveres. Tenía prohibido el tomar bebidas alcohólicas, el fruto de la uva y la propia uva. Y lo vemos en el capítulo 14, versículo 10, en un banquete. Lo vemos en un viñedo teniendo allí una lucha con un león. Él está poniendo en peligro sus votos con el Señor. Hasta que es capaz, sabiendo, porque fijaos, no podemos decir, no, él pensaba que Dalila nunca le haría esto. ¿Cómo que no? Si en los 3 intentos anteriores ella había intentado quitarle el origen de su fuerza, es que estaba fuera de lógica que ella lo intentara. Pero él, claro, ciego por la lujuria, ciego por el pecado, ciego por el orgullo, ciego por creerse suficiente protector de sí mismo, cruzó la línea roja. Y en ese momento, cuando él le abre su corazón, dice que le abrió su corazón, se lo estaba cerrando a Dios. Demostró que amaba más a Dalila que a Dios. Amaba más su vida de pecado de lo que amaba su vida como siervo de Dios.
Ese es el poder de Satanás. No está en el cabello, está en nuestra relación con Dios. Y el cabello en ese caso era un símbolo de su relación con Dios. Así que aquí vemos cómo Dios lo dejó. Y cuando lo dejó, se llevó consigo su poder. El pecado tiene un precio muy alto. Si nosotros queremos poder de Dios, tenemos que estar cerca de Él, donde Él está, donde Él nos habla en su palabra, en comunión con Él, en comunión con su pueblo, mantener nuestra vida de santidad, vivir en limpieza, vivir en unión con Él, abordar nuestros pecados cuando caemos en ellos, confesarlos y apartarnos de ellos, tener cuentas cortas con el Señor. No podemos albergar, tener un pequeño reducto, un huequecito ahí en mi corazón, como dejamos en la nevera, un pequeño huequecito para esto que me gusta. No debemos dejar lugar para el pecado en nuestras vidas, porque donde esté el pecado, se diluye el poder de Dios. En Jesucristo tenemos nuestra relación segura. Él nos dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque permanecen en mí, yo en ellos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y aunque este versículo, estas palabras no fueron pronunciadas y ese versículo no estaba escrito en tiempo de Sansón, el Señor le había mostrado suficientemente esa realidad. Pero cuando nosotros amamos más a nuestros pecados que lo amamos a Él, haremos que Él retire su poder de nuestras vidas. Y lo veremos. Nuestra vida de oración será obstaculizada. Nuestra vida de adoración la veremos obstaculizada. Nuestro caminar con Dios será obstaculizado. Nuestro amor por los hermanos será obstaculizado. Nuestro amor por las almas quedará oculto. No hay una sola palabra de que este hombre, si supuestamente amaba a esta mujer, le hablase de su Dios y de su santidad. El Señor nos advierte a través del apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, dice, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, desechar la mentira, hablar la verdad. Somos miembros los unos de los otros, démonos, ¿verdad? Y todo esto, en parte, el episodio final se origina en esa montaña de mentiras que él va acumulando. No deis lugar al diablo, dice el Señor en este pasaje de Efesios. No hagáis lo que andabais haciendo. El que hurtaba, no hurte más. El que fornicaba, no fornique más. El que engañe, no engañe más. Pero este hombre está contestando al Espíritu. Este hombre está tan lejos del Señor como un siervo del Señor puede andar. De tal manera, es interesante, dos palabras aquí que pueden pasar desapercibidas, pero ¿cuánto dice? En el versículo 20, él perdió su discernimiento espiritual. Y esas dos palabras dice, no sabía. Él no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Cuando Sansón se despertó del sueño, ni siquiera percibió que Dios ya lo había abandonado. El control del pecado sobre su vida, sobre su corazón, sobre su mente, sobre su voluntad, era tan grande que ni siquiera percibió que Dios le había quitado su poder. Asumió que Dios estaría con él. Había hecho tantas barrabasadas, había hecho tantas cosas y el Señor había sido fiel. Él había abusado tanto de la gracia, la misericordia y la paciencia y la longanimidad de Dios. Había abusado tanto que se había acostumbrado. Dijo, pues sí, cuando estuve en el banquete, el Señor estuvo conmigo, le desobedecí, pero Él está conmigo. Así que lo vuelvo a hacer. Y cuando estuve engañando a mis padres con la miel que sale del cadáver del león, no me pasó nada. Así que siguió abusando. Y cuando estuve con la prostituta, también salí libre. Así que una y otra vez va perdiendo la sensibilidad. Por eso decía antes, vamos perdiendo la sensibilidad. Pero esta vez se equivocó. El pecado le ha robado a Sansón su discernimiento espiritual. Se había acostumbrado tanto a vivir la vida en sus propias fuerzas que no se había dado cuenta de que Dios le había dado quitado la fuerza. Había dado a Dios por sentado.
Y cuando nosotros damos a Dios por sentado, cuando Dios se va de nosotros, no nos damos cuenta. Como no se dio cuenta de que le estaban cortando el pelo, que le estaban pasando la navaja sobre la cabeza, así no se dio cuenta de que Dios le estaba abandonando. No hay nada más triste para alguien que dice conocer a Dios, estar fuera de la voluntad de Dios, estar lejos del ámbito de Dios. Eso es una tragedia, pero ese es el resultado del pecado. Y esos son los que vemos por ahí. Y algunos, lamentablemente, los tenemos entre nosotros en la iglesia. No es que nos molesten, pero por ellos lo advertimos. Solo tienes el caparazón de lo que un día aparentemente fue un cristiano. Solo tienes las apariencias. Eso es lo que le pasaba a los fariseos de los tiempos del Señor. Tenían la apariencia, conocían las palabras, conocían el lenguaje, lo que tenían que decir, cómo se tenían que mover, conocían los ritos, las ceremonias, pero sus corazones estaban lejos del Señor. Dios había dejado de importarle. Solamente tenían las mociones, los actos, pero le faltaba la presencia. Y lo que nosotros hacemos sin la presencia del Señor no vale para nada. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo pudo Sansón no darse cuenta de eso? Pues muy fácil. El pecado tiene su manera de cegarnos a la verdad de nuestra condición. Nos hará pensar que somos muy listos. Nos hará pensar que tenemos la razón. Nos hará pensar que este hermano, ya sea cercano, un hermano que además es familiar o hermano que somos amigos dentro de la iglesia, hermano que además es pastor en la iglesia, cuando me dice, cuando me intenta ayudar, cuando me reprende, cuando me exhorta, va por mí. Es más amigo de otros que de mí y a mí siempre me reprocha, a mí siempre tiene algún pero que darme. Pierdo la sensibilidad. No veo que Dios me está enviando ese mensajero que está a mi lado, que tiene una confrontación dulce, que me está diciendo esa línea que lleva, ese camino por donde anda, ese vocabulario que tiene, esa dejadez de las cosas espirituales, todo eso te está apartando del Señor. Y lo mismo sucede con el Señor. Es que su palabra es una carga. Es que esto no puede ser así. Esto hoy tiene que ser de otra manera. Todos se equivocan menos yo. El pecado nos hará creer que tenemos la razón, sin importar lo que hagamos, sin importar a quién lastimemos. Pero no olvidemos que el pecado es un engañador que nos quita el discernimiento espiritual. Y es por eso que, fijaos, ¿por qué un número tan elevado de lo que conocemos como cristianismo? Incluso, ¿por qué un número tan elevado del pueblo evangélico o protestante? ¿Por qué no tienen discernimiento? ¿Por qué no son capaces de distinguir entre una enseñanza sana de la palabra y otras cosas que son historias personales, arengas de autoayuda, mensajes para que te sientas bien contigo mismo, incitaciones a tu lujuria al buscar la salud, la prosperidad física o económica, etcétera? ¿Por qué nos falta discernimiento para distinguir entre un buen himno y una basura producto de la industria de la música que no distingue si se llama cristiana o si es secular? ¿Por qué nos falta ese discernimiento? Porque poquito a poco hemos sido cegados por el pecado. Por eso no distinguimos entre un buen y un mal sermón, entre un buen y un mal anciano en la iglesia, entre lo que es correcto y lo incorrecto, entre lo verdadero y lo falso, entre la palabra de Dios predicada fielmente y lo que es un mensaje de muchos gritos, mucho humo, mucho calor, pero ningún contenido. El pecado va matando, por así decir, nuestras neuronas espirituales, nuestra sensibilidad, nuestras papilas gustativas de lo que es la verdad del Señor. Perdemos la sensibilidad. Fijaos, hasta que el niño Isaac nos da una lección a nosotros. Ahí está Abraham
escucha la palabra del Señor, le obedece, nada que decir contra Abraham en esto, pero hasta aquel jovencito se da cuenta de que en aquel acto de celebración falta algo. Tenemos el fuego, tenemos la leña, pero falta el sacrificio. Aprendamos del discernimiento espiritual que tuvo allí Isaac. Nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Para eso necesitamos ser conscientes de ello. Para poder pedir la limpieza y la restauración, tenemos que tener sensibilidad hacia aquello que agrada al Señor y aquello que Él aborrece. Tenemos que tener sensibilidad a la suficiencia de la palabra para que no vayamos a ninguna otra fuente a buscar sabiduría. Y cuando nosotros perdemos esa sensibilidad, lo perdemos todo. Pero también en el caso de Sansón, y estamos llegando al final de este estudio, él perdió su ministerio. Porque ya no era útil. ¿Qué hacemos con las herramientas inútiles? Las ponemos en el trastero. Y eso es lo que hace Dios con Sansón. Ya Sansón no tiene ninguna utilidad. El Señor ya lo quita como juez de Israel. Ya no es un recipiente, ya no es una vasija útil para el uso del Señor. Su ministerio ha terminado. Eso es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Y es por eso que un hombre tan eminente como el apóstol Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, habiendo sido útil, habiendo sido canal de bendición para otro, yo mismo venga a ser eliminado, puesto en el cuarto de los trastos. La palabra eliminado significa inadecuado, útil para nada, ya desgastado, que no pasa la prueba. Eso es lo que se hacía con las monedas. Se probaban, se mordían para ver si eran buenas o no. Es el control de calidad. El apóstol dice, yo me vigilo mucho. Y para eso, ¿qué es lo que dice? Golpeo mi cuerpo. Literalmente la palabra dice, lo golpeo. Usando el lenguaje popular, le doy la del pulpo. Todos los días lo golpeo. Lo tengo como un siervo. Lo ato en corto, lo tengo encadenado, lo tengo esclavizado. Yo no dejo que Él se enseñoree de mí. En cuanto al pecado, yo tomo la iniciativa. Yo domino mi carne. Yo no voy a dejar que mi carne me domine. Y fijaos, en un hombre como Pablo, entre Pablo y caer en el pecado, ¿cuántos kilómetros de distancia puede haber? Entre el modelo que puede ser Pablo para nosotros, nuestro modelo es Cristo, pero como hombre, entre el modelo Pablo y el modelo Sansón, ¿cuánto hay de distancia? Sansón está siempre al borde del precipicio. Pablo está tan lejos como puede, pero aún así, el que está tan lejos del peligro es tan consciente de él que dice que cada día yo tengo que estar vigilándolo. Yo quiero seguir siendo útil al Señor y acabar mis días para escuchar ese buen siervo y fiel. A Pablo no le interesaba otra cosa. Si nosotros no tomamos los pasos necesarios para vencer nuestro pecado, si nosotros nos dejamos llevar por nuestras pasiones, perderemos también nuestra utilidad, perderemos nuestro ministerio y perderemos también nuestro testimonio. Fijaos como Sansón, el hombre fuerte, el juez poderoso, ahora es llevado atado a una prisión filistea. Ahora es llevado a hacer el trabajo más degradante. Ahora tiene el trabajo de un esclavo. Es humillado totalmente a los ojos de los enemigos. ¿Y sabéis lo peor de todo esto? Que tanto como fue humillado Sansón, fue humillado el Dios de Sansón. Cuando en los versículos 23 y 24 dice que lo tenían de hazmerreír, del payaso de la fiesta, se estaban burlando de su Dios. Una victoria de Sansón se consideraba una victoria de Jehová de los ejércitos. Una derrota, tenerlo atado, tenerlo para que nos haga reír, era tener para que nos haga reír el Dios de Sansón. Cuando nosotros fallamos, cuando dejamos que nuestro corazón sea invadido por el pecado, cuando caemos en las trampas del pecado, cuando caemos en él, no solamente caemos nosotros,
El oprobio cae sobre el nombre del Señor. Fijaos, cuando nosotros vemos un niño que se porta mal, ¿qué decimos? Que es un mal criado. Estamos hablando mal del niño, pero estamos hablando de sus padres. Lo han criado mal. Así cuando nosotros somos cristianos o nos llamamos cristianos y tenemos un mal comportamiento, cuando somos malos cristianos, hemos sido mal criados en nuestra fe. ¿Quién nos ha criado? Se supone que es Dios, se supone que es el Espíritu Santo, se supone que es la palabra. Ah, mira la iglesia tal y mira qué miembros tiene, mira cómo se comportan, miran esta situación, lo que han hecho. Al final, la causa de Cristo es la que es vituperada. Si nosotros estamos identificados con el pueblo del Señor, nuestra vergüenza ahora es la vergüenza a los ojos del mundo, es la vergüenza del pueblo del Señor. Y eso es lo que le pasa a David, fijaos, cuando él peca en aquel asunto de Betsabé y Urías, y el profeta le dice, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquello que era un asunto, podemos decir, personal, un asunto de mala gestión del rey, dice, no, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, y eso tiene sus consecuencias. Y el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 4, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Una cosa es que se burlen de nosotros y que blasfemen por ser nosotros fieles al Señor. Y diga, vaya santurrón, mira qué se cree y tal, por envidia que nos tienen. Dice, pero tened cuidado, que ninguno de vosotros padezca por el pecado, como homicida, como ladrón, como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Y es por eso que hay tantas advertencias, por ejemplo, a las mujeres, que sean prudentes, que sean castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Por qué? Porque si no, la palabra de Dios va a ser blasfemada. No es porque haya una competencia de la esposa del mes, a ver quién es una mujer más conforme al corazón de Dios. Es que si no es así, no va a decir vaya marido que tiene, que no la controla. Vaya Dios el suyo. ¿Qué cambio se ha efectuado en su vida? Lo mismo dice a los esclavos. Todos los que están bajo yugo de esclavitud, dice Pablo a Timoteo, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. En aquel tiempo ese esclavo que decía, amo, hoy es el primer día de la semana y tenemos muy temprano en la mañana o tenemos tarde en la noche, tenemos una reunión los cristianos, permítame usted ir, yo dejo el trabajo hecho, los animales, los tengo todos preparados, la casa limpia, le he dejado la comida, permítame usted ir. Y este hombre deja, pero luego le está robando o luego está siendo negligente, luego no dejó el animal atado y se ha perdido. ¿Y qué va a decir? Pero tú, ¿quién te eres? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Cristo? ¿Quién es tu Salvador? Y podrá perder su libertad y dejar de ir al culto, pero lo peor es que el nombre de Dios va a ser blasfemado. Fijaos, y esto en las cosas prácticas. Pablo de nuevo escribiendo en el orden dentro de la iglesia, hablando de las viudas. O sea, las viudas jóvenes que se casen, que críen hijos, que gobiernen bien su casa, no sea que den lugar al adversario y den ocasión de maledicencia. En los detalles es donde se nos va la vida. La lección que tenemos nosotros que aprender aquí es muy importante, porque lo que hacemos, cómo hablamos, cómo somos, refleja a Dios. Por lo tanto, tenemos que resolver delante de Dios y pedirle, Señor, no permitas que nada de lo que yo haga, ningún gesto, ninguna acción, ninguna palabra, nada que diga o deje de decir, que haga o deje de hacer, que nada traiga un mal nombre a tu santo nombre. El Señor se merece lo mejor de nosotros, debemos darnos a Él. No hay nada más dañino, más vergonzoso para la causa de Cristo que un testimonio manchado. Cuando nosotros permitimos que el pecado gobierne nuestras vidas, eso empaña nuestro testimonio, eso deshonra a nuestro Dios. No permitamos que eso ocurra en nuestras vidas. Así que terminamos aquí. Yo os agradezco la atención. Os digo la verdad que estando aquí sentado en casa cómodamente, pierdo la noción del tiempo. Ya lo hago desde el púlpito.
más así. Pero quiero terminar. Creo que ha sido una bendición estas, no sé si han sido 15 o 20 semanas que hemos estado estudiando estos hombres y mujeres, estos jueces. Pero yo quiero terminar pidiéndote que reflexiones. Hemos visto una historia triste, una historia trágica, y tenemos que tomarla en serio. Tenemos que presentarnos delante del Señor, reconocer nuestros pecados, pedirle que Él nos ayude a lidiar con nuestro pecado, lidiar con nuestras tentaciones. Tenemos que ser honestos delante del Señor y decir, Señor, tú sabes que esta es mi debilidad. Hablábamos el otro día de este es mi talón de Aquiles. Señor, tú sabes que aquí se nos va la fuerza. Tú sabes, Señor, y yo soy consciente de que tengo que estar cerca de ti porque fuera de ti nada puedo hacer, pero Señor, a veces quiero estar lejos de ti. Esa es una realidad en la que soy tentado. Yo vengo a confesar mi pecado. Yo no quiero ocultarlo porque eso me llevará a la insensibilidad y me llevará a la caída y me llevará a unas pérdidas tan grandes y sobre todo me llevará a deshonrarte. Señor, yo reconozco que el pecado está alrededor, que lo tengo dentro de mí. Ayúdame. Confieso que no soy dejado de tu mano, no soy mejor que este hombre. Hemos visto la historia de Sansón. Cuando se escriba tu historia, cuando se escriba mi historia, ¿qué se dirá de nosotros? Que sea este el día en que tomemos el pecado por las riendas, que no nos dejemos dominar, que lo golpeemos, que le demos la del pulpo, que no es algo externo, está en nosotros, está en nuestra mente, está en nuestro corazón, está en nuestra voluntad, que sepamos que puede ser más fuerte que nosotros, por lo tanto que pidamos ayuda al Señor, que Él nos santifique, de tal manera que todo cuanto hagamos sea digno del Señor y sea para el bien de su reino, para el bien de nuestras almas y para que los que nos ven no tengan razones para vituperar el nombre del Señor. Vamos a orar. Dios y Padre amado, te damos gracias por haber llegado al final de estos estudios. Hay tanto que nos hemos dejado en el tintero, tanto más en lo que podíamos haber profundizado, pero te damos gracias, Señor, porque tenemos suficientes lecciones para meditar, para volver a leer este libro, para considerar cada una de estas situaciones en que se vieron involucrados estos siervos tuyos en tiempos malos y difíciles, como vemos que son malos y difíciles los tiempos que está viviendo tu iglesia, no por las circunstancias externas, sino por lo que hay dentro de la iglesia. Esa pasividad que hay en nosotros, ese enfriamiento, esa dejadez, esa falta de distinción entre lo santo y lo profano, ese tonteo con el mundo, ese dejar que la cultura del mundo entre en la iglesia, ese no tener suficiente contigo, ese enamorarnos de lo que está fuera de ti. Oh Señor, tenemos tanto que examinarnos, tanto que confesar, tanto de lo que arrepentirnos. Es tanto lo que tú tienes que perdonar en nosotros y te pedimos que nos tomemos todo esto en serio y que tú nos bendigas. Padre, te pido por cada uno de aquellos que pueda estar escuchando o haya escuchado este estudio, que todos nos examinemos y en donde nos identifiquemos con las debilidades de este hombre Sansón, que no sea para criticarlo ni para sentirnos superiores. Hemos visto que parte del error de Sansón en este episodio fue creerse superior, creerse en el control de su vida. Que no caigamos en eso, Señor, y que tú nos libres. Danos tu gracia, que abunde en nosotros. Santifícanos, Señor, y que donde quiera que estemos seamos una luz, que no haya nada de lo que tengamos que avergonzarnos, porque vivimos muy cerca de ti. Te pedimos estas cosas, Señor, sabiendo que tú harás en nosotros según tu voluntad y que somos vasijas en tus manos para tu gloria. Queremos servirte en cualquier posición que tú nos pongas en este mundo, como hijos, como esposos, como miembros de la iglesia, en nuestros lugares de trabajo, donde quiera que estemos, Señor. Que la luz de Cristo brille en nosotros y que no hagamos sombra al Evangelio, que es transformador para todos aquellos que lo creen. Te lo pedimos todo en su nombre. Amén. Bueno, queridos, gracias por vuestra atención. El domingo continuaremos en este mismo canal exponiendo la palabra del Señor. Gracias.